Apreciados maestros, como todas las semanas estoy muy agradecido por tener la oportunidad de dirigirme a ustedes con una nueva microcapacitación de la semana 3 del mes de junio. Esta vez vamos a tener la hermosa oportunidad de ayudar a los alumnos a suscitar o comenzar conversaciones sobre el Evangelio. Este es un tema muy interesante que va a permitir ayudar a cada uno de los jóvenes a que puedan suscitar o comenzar conversaciones de las cosas que ellos aprenden en seminarios, en su hogar o también con sus compañeros o amigos en el colegio. Entonces, quisiera que prestemos mucha atención de lo que vamos a compartir el día de hoy, y es una de las cosas que necesitamos considerar. El Señor ha pedido, por medio de sus profetas, a los jóvenes y jóvenes adultos solteros a que ayuden a recoger a Israel. Al compartir sus creencias y testimonios con otras personas, los van a invitar a ellos, como jóvenes, a seguir aprendiendo. Y ellos, al compartir, van a profundizar su conversión al Salvador y su Evangelio. No hay experiencia de aprendizaje si no comparten lo que saben, pero necesitamos suscitar conversaciones, crear conversaciones, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, para comenzar conversaciones sobre el Evangelio con otras personas, los alumnos pueden hacer lo siguiente. Entonces, lo primero que tienen que hacer, apreciados maestros, es reflexionar sobre lo que están aprendiendo en cuanto a Jesucristo y su Evangelio. Eso es un poco, van a reflexionar, pedirles que reflexionen lo que han aprendido, un poco de la clase, y luego cómo y qué cosas han aprendido de él. Segundo, una de las cosas que tienen que hacer luego es pedirles que mediten sobre quién se beneficiaría con esa conversación. ¿Okay? Pensar en las personas, algún familiar, un papá, mamá, un amigo que se puede beneficiar mucho en esa conversación de las cosas que han aprendido. Y tercero, decidir cómo iniciarán una conversación con otra persona. ¿Cómo iniciamos? Esa es la parte más desafiante. Entonces, aquí hay algunas sugerencias o ideas o métodos, como por ejemplo enseñar una lección de ven, sígueme, es una de las cosas. 2, dirigir un análisis de clase, que es otra manera, otro método. En esta capacitación vamos a centrarnos un poco en escribir una nota, enviar un mensaje de texto, o también en un momento compartir un artículo sobre la iglesia. Eso va a propiciar normalmente que necesitamos tener la oportunidad de conversar o tener la oportunidad de conversar de algún tema y compartir lo que nosotros hemos aprendido. Una de las cosas que necesitamos considerar aquí, apreciados maestros, es lo siguiente, que el propósito no es compartir la creencia o la experiencia, sino en este tema de la migración es iniciar una conversación sobre el Evangelio que luego fomente a una nueva conversación y preguntas. No estamos aquí en esta capacitación de poder propiciar que el joven comparta lo que ha aprendido, sus creencias o lo que ha aprendido en clase, sino cómo es que el joven le animamos que él inicie una conversación sobre el Evangelio y luego con preguntas pueda seguir teniendo la oportunidad de contestarlas y tener la hermosa oportunidad de compartir lo que sabe y lo que conoce. Teniendo esto en cuenta, quisiera compartirles un modelo. Esta semana, especialmente el lunes, tenemos una clase muy interesante donde vamos a conocer un poco algunas características del Salvador ante ciertas situaciones. Por ejemplo, ante el Sanedrín, ante Pilatos, ¿okay? Ante los soldados que realmente le hicieron cosas y cómo es que reaccionó. Teniendo esto presente normalmente en toda la clase, al final de la clase nosotros podemos hacer lo siguiente. Punto 1, pedirles que reflexionen sobre lo que están aprendiendo en cuanto a Jesucristo, de esta experiencia, cómo es que él reaccionó, qué hizo, qué mencionó, cuáles son sus atributos. Y luego, hacerles que ellos piensen en una persona con quien les gustaría compartir lo que han aprendido e iniciar una conversación. Luego de este tema, invitarlos a escribir una nota. Aquí está la parte más interesante. Una nota o enviar un mensaje de texto que brinde oportunidades de mantener una conversación. Algunos ejemplos que quisiera compartir son 2 de la siguiente manera. Una primera forma para poder enviar un mensaje o hacer una nota es lo siguiente. Podríamos decir y empezar de esta manera. He estado pensando en la capacidad de amor, mansedumbre y valor del Salvador. ¿Me ayudarías a analizar algunas cosas relacionadas con él? Si puedes, ¿cuándo sería un buen momento? Es una de las cosas que podría propiciar una conversación con alguien normalmente. Y te ha pasado mucho con el tema que estamos viendo o aprendiendo. Otro de los ejemplos podría ser de esta manera. Soy de seminarios, o si hoy en seminarios yo
aprendí ciertas cosas y ciertas verdades, si haría esto, ¿no? Hoy en seminarios, en seminarios o en institutos, hablamos de algo que me hizo pensar en ti. Recuérdame que te lo diga cuando nos veamos. Es otra manera muy sencilla y corta, que no está conectado con el tema, pero que podríamos tener. O también podríamos agregar, ¿no? Hoy hablamos en seminarios institutos algo que me hizo pensar en ti con respecto a algún tema y a un punto de Jesucristo. Recuérdame que quisiera compartirlo y nos vemos o podemos hacerlo, ¿no? Es un ejemplo. Ahora, una de las cosas que me gustaría invitarles a hacer es practicar. Quisiera invitarles a que puedan sugerir otras 3 frases que podrían utilizar como ejemplo para ayudar a los alumnos sobre cómo pueden comenzar una conversación sobre el Evangelio. ¿Qué frases utilizaríamos? A ver, para propiciar como el ejemplo que hemos hecho. Practiquen. Y me gustaría que analicen lo siguiente. ¿De qué manera el ayudar a los alumnos a que compartan sus creencias y testimonios con un familiar puede facilitar en su experiencia de seminarios e institutos que sea una experiencia verdaderamente centrada en el hogar, ¿no? ¿De qué manera puede ayudar el hecho de hacer esto a sus jóvenes para que pueda facilitar en su experiencia normalmente? Podríamos analizar y pensar un poco en eso. Ahora, les animo a poder incorporar, ¿no? Cómo lo incorporan en su clase, en su experiencia de aprendizaje, es hable con los alumnos sobre algunos ejemplos de lo que podría escribir para iniciar una conversación sobre el Evangelio y luego practique compartiendo esos ejemplos en clase. Pida a otro alumno que les ayude a mejorar e invítelos a iniciar la conversación cuando estén listos. Son las cosas que me gustaría invitarles, ¿no? Hagan ese tema en clase. Algunos ejemplos, cómo podrían hacer iniciando una conversación. Coordine con ellos cómo lo pueden hacer y anímelos a que puedan hacer eso, a iniciar las conversaciones cuando estén listos y que puedan compartir después en clase algunas experiencias que puedan tener. Les animo entonces, apreciados maestros, que tengan la hermosa oportunidad de poder incorporar esta habilidad en clase en esta semana y estaremos pendientes con ustedes en sus visitas para poder ver cómo ponen en práctica esta microcapacitación. Ok, muchísimas gracias y esto quiero compartirlo en el nombre de Jesucristo. Amén.